Llega un momento en la vida en el que, de repente, una persona empieza a mirar a su alrededor con otros ojos. Y ojo, no es por volverse alguien más frío, para nada, es por crecimiento. Hoy vamos a analizar precisamente eso, esa transformación, ese viaje de reevaluar las relaciones para al final encontrar una paz y una coherencia mucho más profundas. Bueno, vamos a meternos de lleno con esto, porque esta frase, esta idea, es la clave de todo. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces se confunde la cercanía, el tiempo que se pasa con alguien, las risas, con una lealtad de verdad, una lealtad genuina? Pues a menudo. Pero la realidad, como vamos a ver, es bastante más compleja. Venga, empezamos. La primera parada en este viaje es, enfrentarse a una realidad que puede doler un poco al principio, pero que, de verdad, es absolutamente liberadora. Y es darse cuenta de que muchas de las relaciones que nos rodean no son lo que parecen a simple vista. Es que esto es fundamental. Mucha gente se estanca o incluso fracasa a nivel emocional, no porque no sea capaz, sino porque sin darse cuenta se ha rodeado de las personas equivocadas. Desde pequeños nos han metido en la cabeza esa idea de que cuantos más amigos, mejor, ¿verdad? Como si fuera una señal de éxito. Pero la vida, al final, siempre te enseña que lo que de verdad importa, lo que te sostiene, es la calidad de esas conexiones, no la cantidad. Y aquí, atención, porque es clave diferenciar estos tres conceptos que casi siempre mezclamos. Primero, la proximidad. Esto es básicamente costumbre, compartir espacio y tiempo casi por inercia. Luego está la conveniencia, que dura justo hasta el momento en que dejas de ser útil o fácil. Pero la lealtad, la lealtad es otra cosa. Esa es la que se demuestra cuando vienen mal dadas. Así que la pregunta que flota en el aire es, ¿dónde encaja la mayoría de las relaciones que conocemos? Y claro, esto nos lleva directamente a la siguiente fase, que es la del cambio interno. Es ese momento clave en el que la propia evolución de una persona empieza a crear una especie de fricción, una tensión un poco incómoda con ese entorno que, hasta hace nada, era lo más familiar del mundo. A ver, pensemos un momento en esas conversaciones de siempre, esas bromas, las dinámicas de grupo que se repiten una y otra vez. Durante muchísimo tiempo todo eso formaba parte de la identidad de una persona, daba una sensación de pertenencia, de comodidad, era, en fin, la zona de confort. Y de repente, ¡zas!, ese mismo mundo empieza a sentirse pesado. Las conversaciones de pronto suenan vacías y hay presencias que, en lugar de sumar energía, la restan. Y aquí está el punto más importante de todos. Esto no es una señal de que algo vaya mal con uno mismo, es una señal de que se está despertando. Y estas son las señales de alarma, las pistas. Ojo, que no estamos hablando de gente malvada, para nada, sino de dinámicas humanas que son súper comunes. Son esas relaciones que disfrutan de tu compañía, pero no de tu crecimiento. Te celebran, sí, pero siempre que te quedes a su nivel. Cuando avanzas, les molesta. Y claro, desaparecen en cuanto dejas de ser conveniente. Su humor a veces hasta se siente como una burla disfrazada. Reconocer esto es el primer paso para proteger la propia energía. Y llegamos al que es, probablemente, el mayor obstáculo emocional de todo este proceso. Justo cuando una persona decide poner un poco de distancia o marcar un límite, aparece un sentimiento que lo inunda todo: la culpa. Y la pregunta es, ¿por qué aparece esa culpa al poner un límite? Es que es una pregunta fundamental. La culpa surge porque se está rompiendo un pacto que no estaba escrito en ningún lado, un pacto en el que el valor de uno mismo parecía depender de estar siempre disponible y de complacer a los demás. Por eso es tan importante redefinir lo que significa la culpa en este contexto. No es una señal de que se esté traicionando a nadie, es una señal de que se está rompiendo un viejo patrón de abandono hacia uno mismo. Es decir, no es una señal de que se está haciendo algo mal, sino todo lo contrario. Se está desaprendiendo ese hábito de ponerse siempre en último lugar. Es una señal de progreso, aunque claro, al principio se sienta raro. Esta cita es potentísima. Cuando pones un límite y la otra persona se ofende, no se está rompiendo una amistad, se está rompiendo un hábito. Piénsalo bien, su ofensa casi nunca tiene que ver con la pérdida de un amigo. Tiene que ver con la pérdida del acceso fácil, con esa incomodidad de que ya no estés ahí para sostener un vínculo que, a lo mejor, solo sostenías tú. Y después de poner estos límites, ¿qué suele venir? Pues a menudo el silencio. Y es justo aquí donde mucha gente se viene abajo y da marcha atrás. Pero vamos a ver cómo ese silencio, que parece un castigo, es en realidad una oportunidad de oro. Porque ese silencio no es un castigo, de verdad, es una revelación. En ese espacio donde ya no hay tanto ruido de fuera, ni mensajes constantes, ni planes por cumplir, es justo ahí donde, por fin, una persona empieza a escucharse a sí misma. Es el momento en que esa voz interior que llevaba tanto tiempo ahogada, por fin se oye con claridad. Y es que el silencio trae regalos, verdaderos tesoros. De repente, empiezas a escuchar tu intuición.
Reconoces patrones viejos que repetías sin darte cuenta. Construyes tu propio criterio, sin necesitar la opinión de los demás. Y lo más importante, dejas de buscar la aprobación externa. La autoestima empieza a construirse desde dentro, no desde el aplauso de fuera. Y todo esto nos lleva a un concepto que me parece clave, la sobriedad emocional. No se trata de volverse una persona fría o distante, ¡qué va! Se trata de la capacidad de elegir a quién se le da acceso al tiempo y a la energía de uno. Pero no desde la frialdad, sino desde la elección consciente. Dejar de reaccionar en piloto automático a lo que piden los demás. Y con todo esto llegamos a la última etapa, que es sin duda la más poderosa de todas. El momento en el que se empieza a construir una nueva forma de relacionarse que ya no se basa en la necesidad o en la costumbre, sino en el respeto profundo por uno mismo. Porque aquí está el cambio de mentalidad. Perder gente a veces es ganar claridad, es ganar paz y es ganar dignidad. El objetivo nunca es quedarse solo, sino entender que ese hueco que dejan algunas personas se llena con algo infinitamente más valioso: tranquilidad, coherencia y la dignidad de ser fiel a los propios valores. Vale, ¿y cómo se consolida esta transformación? Pues son básicamente 3 pasos. Primero, dejar de tolerar vínculos falsos. Segundo, alinear lo que se hace con lo que se valora. Y tercero, y como consecuencia de lo anterior, se empiezan a traer relaciones desde la coherencia, ya no desde la necesidad. No se trata de buscar amigos a la desesperada, sino de convertirse en una persona íntegra. Y cuando eso pasa, el entorno cambia solo. Y aquí viene lo que es casi mágico. No hacen falta dramas, ni grandes confrontaciones, ni portazos. Simplemente cuando uno cambia por dentro y deja de ofrecer esa versión complacente que sostenía a los demás, la gente incorrecta se va sola. Las dinámicas que dependían de eso sencillamente se desvanecen. Es como si el filtro se aplicara de forma natural. Y para terminar, nos quedamos con esta reflexión, que lo resume todo. Al final, no se trata de cuánta gente te rodea, sino de cuánta estaría contigo cuando no tienes nada que ofrecer, excepto ser quien eres. La verdadera medida de una conexión no está en las fiestas ni en los buenos momentos. Está en la capacidad de quedarse cuando lo único que hay sobre la mesa es la autenticidad. Esa es la lealtad de verdad. Y todo empieza por ser leal a uno mismo.